Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Pero antes, de pasar a la palabra de Dios, vamos a orar en esta hora por algunas necesidades específicas. Amén. Vamos a orar por la familia Murillo. Amén. Sabemos, la hermana Celina partió con el Señor, pero vamos a orar por la familia. Vamos a orar también por cada uno de nuestros hermanos. Amén. A sus pastores, en la iglesia madre, el pastor Stevens, la iglesia abuela, pastor Mitchell, la iglesia de Prescott. Vamos a orar por cada una de las iglesias hermanas. Amén. Vamos a orar especialmente por tu necesidad. Ahí donde te encuentras, levantarías tu mano como una señal ante Dios. Amén. Dios ve tu mano, tu necesidad. Vamos a orar en esta hora y pedirle gracia a Dios en esta hora. Padre Santo, Dios, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Dios, en medio de cada necesidad, Señor. La ponemos delante de ti, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, unge tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana. Si tienes su Biblia, 1 Samuel capítulo 15. Amén. Vamos a leer un par de escrituras. 1 Samuel capítulo 15 y 1 Samuel capítulo 22. Se puede poner un separador en estos dos capítulos de 1 Samuel 15 y 1 Samuel 22. Amén. Mientras se encuentra estos textos, quiero contarle rápidamente una historia. Una familia en Estados Unidos quedó totalmente devastada luego de que llevaran a su mascota a un veterinario. Esta mascota era un perro llamado Siggy, y la tragedia se llevó a cabo cuando llevaron a su mascota, este perro, con el veterinario. Tenía algunos problemas respiratorios, dificultades para comer, así que le dijeron que iba a ser necesaria que se le hiciera una cirugía. Así que esta familia aceptó, dijo que estaba bien que se hiciera esta cirugía. Así que dejaron su mascota en esa clínica veterinaria. El problema fue que mientras estaban haciendo la cirugía hubo algunas complicaciones. Así que este veterinario llamó a la familia y les informó que iba a salir mucho más alto el costo. Así que la familia dijo: no queremos pagar estos costos. A final de cuentas, este perro murió. El problema fue que llamaron a los dueños equivocados. Así que les tuvieron que comunicar a los verdaderos nuevos la trágica noticia de que su mascota había muerto. Obviamente hubo problemas, hubo tristeza. Así que finalmente todo se resolvió. La clínica no iba a cobrar la factura de la operación, pero la familia había perdido su mascota. Solamente les dieron una urna con las cenizas de esta mascota, una placa con la huella de la pata de este animal. Y la familia dijo: era nuestro bebé, el mejor amigo de nuestra hija. Manifestó la familia rota por el dolor. Aquí tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Un perro fue sacrificado por accidente, fue muerto, sacrificado accidentalmente cuando no debió haber muerto. Pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con este mensaje? Pues mucho, porque sabes, es muy triste, hermano, cuando por error sacrificas algo que no era lo que se iba a sacrificar. Pero, hermano, escúchame, es muy lamentable y más trágico aún cuando conscientemente estamos sacrificando las cosas equivocadas. Estoy hablando de lo santo, y estamos perdonando las cosas abominables y pecaminosas que deben de ser destruidas. Vamos a pasar a nuestra escritura, 1 Samuel 15. Vamos a leer del versículo 1 al 3. De ahí vamos a pasar del versículo 7 al 9, y de ahí vamos a pasar a 1 Samuel 22. 1 Samuel 15, 1 al 3 dice: Después dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene,
y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Vamos a pasar a 1 Samuel capítulo 22. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y el rey dijo, sin duda moriréis, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, por tu Espíritu Santo, Dios, que seas tú obrando, Dios, en medio de tu pueblo, Señor. Trae una revelación, Señor, a nuestras vidas, Señor, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo, Dios. Unge mis labios, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título, perdonando lo abominable, sacrificando lo santo. Y quiero hablarte primeramente acerca de desatendiendo la voz de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos, ¿verdad?, de hombres y mujeres que tomaron tanto buenas decisiones como malas decisiones. Y vamos a hablar específicamente de uno de estos hombres llamado Saúl, quien había sido ungido como el primer rey de Israel. Aquí está este hombre que había buscado, o que iba, mejor dicho, buscando las asnas de su padre que se habían perdido. Simplemente iba buscando estas asnas, una tarea cotidiana, no esperaba nada más, pero de pronto, mientras iba haciendo esto, se encuentra con el destino que Dios tenía para él. Él no hizo nada para merecerlo, simplemente iba buscando las asnas de su padre cuando de pronto se topó con lo que Dios tenía para él. Había recibido esto de parte de Dios. Solamente escuchó la voz del profeta Samuel, ¿verdad? Lo que Dios quería decirle, y este hombre obedeció, creyó a la palabra de Dios, porque venía de parte de Dios. Y esto marcó la vida de Saúl y comenzó en el destino que Dios tenía preparado para él. Y sabes, hermano, este es el reflejo claro de lo que Dios tiene para nosotros, lo que pasa en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Estábamos viviendo nuestras propias vidas, haciendo nuestras propias tareas cotidianas en nuestros trabajos. No estábamos buscando quizás a Dios, pero de pronto, ¿verdad?, apareció alguien que nos habló de Cristo, o Dios apareció de alguna manera, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas, y creímos a esas palabras que escuchamos. Y sabes, esto cambió por completo nuestro destino, le dio un cambio drástico a nuestra vida. Y sabes, esto es lo que sucede en nuestras vidas. No solamente eso, sino que nos iba a empezar a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Tal como nosotros, ¿verdad?, empezamos a salir victoriosos en medio de las situaciones que estábamos pasando, nuestros problemas, tal como Saúl, ¿verdad?, comenzó a obedecer a Dios, las instrucciones de Dios, y Dios le empezó a dar victoria sobre sus enemigos. Pero al pasar el tiempo vemos cómo Saúl empezó a dejar de hacerlo. En nuestro texto vemos cómo Saúl deliberadamente no tomó en cuenta la palabra de Dios, las instrucciones de Dios que su pastor Samuel le había dicho.
Primera de Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Quiero que notes aquí esto, hermano. Aquí está Samuel. Le está haciendo un énfasis en la atención que Saúl debería poner a las palabras que Dios había dicho, a las instrucciones que Dios había mandado. Y hermano, hoy en este día hay un énfasis para que tú y yo pongamos oído a lo que Dios está hablando, a las instrucciones que Dios está trayendo a nuestras vidas. Dios trae consejo, Dios trae instrucción, Dios trae dirección, pero necesitamos estar atentos a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y sabes, Samuel le declaró lo que Dios esperaba de él. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destrúyelo todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dio instrucciones precisas, claras, sencillas. Destrúyelo todo. Todo, que no quede absolutamente nada. Eran muy sencillas. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Destruye todo lo abominable de Amalec. Amalec, hermano, representa el pecado, lo que se interpone entre Dios y la tierra prometida, algo que estaba estorbando, algo que se estaba oponiendo. Y Dios espera, hermano, que nosotros nos deshagamos de las cosas abominables de nuestras vidas, de las cosas pecaminosas, que nos deshagamos del pecado que hay en nuestras vidas, que no dejemos nada, ni lo más pequeño que pueda haber, que todo, absolutamente todo, lo destruyamos. Son instrucciones claras, precisas y sencillas. Pero vemos cómo Saúl, a pesar de que escuchó claramente lo que Dios había dicho, vemos que en la ejecución pasó por alto lo que Dios había pedido. En otras palabras, hizo su propia voluntad, dejó de lado el consejo. Primera de Samuel 15:7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Vemos cómo Saúl está perdonando lo mejor de las ovejas y del ganado y de todo lo bueno. Lo mejor de los amalecitas fue lo que dejó únicamente. En otras palabras, se deshizo de los pecados o de las cosas viles para él, lo que no le gustaba, lo que no le satisfacía, lo que no le llenaba el ojo. Simplemente se deshizo de ello, pero retuvo las cosas que llamaron su atención. Lo que le gustaba, lo que le satisfacía, eso lo dejó, no lo destruyó. Lo que le causaba placer lo conservó. Y vemos que esto causó una molestia muy grande en Dios, a tal punto que Saúl fue desechado como rey. Y hermano, esto es lo que pasa cuando no queremos deshacernos de las cosas pecaminosas. Dios nos ha dicho claramente, deshazte de ellas, y nosotros desobedecemos. Pero quiero hablarte segundamente acerca de sacrificando lo santo. En nuestra segunda escritura, para darte un poco de contexto, podemos ver que Saúl se encuentra persiguiendo a David y está molesto porque no lo ha podido encontrar. Así que va pidiendo información y va y visita a los sacerdotes, quienes David había estado con ellos tiempo antes. Pero no le pudieron dar información sobre David, así que Saúl se molestó.
se enfureció y ordenó una locura. Primera de Samuel 22:17 dice: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Aquí vemos algo muy terrible. Vemos cómo Saúl está ordenando que maten a todos los sacerdotes de Jehová, sin misericordia, sin temor a Dios, sin consultar a Dios. Hasta sus propios soldados se detuvieron, no lo quisieron hacer. Y hay varias cosas que podemos ver aquí en este texto que contrastan de una manera muy poderosa. Vemos que primeramente Saúl recibió una orden de Dios para destruir lo abominable, que no perdonara nada, pero él perdonó lo mejor del ganado y al rey de Amalek, cuando Dios dijo: destrúyelo todo. Pero aquí Dios no le había dicho nada, no le había ordenado nada, está haciendo su propia voluntad y está queriendo destruir algo sagrado y no está dispuesto a tener misericordia. Todo lo destruyó a filo de espada. Qué interesante, ¿verdad? Estuvo dispuesto a perdonar lo abominable que Dios había dicho: destrúyelo, pero no tuvo misericordia para deshacerse y sacrificar lo que era santo. Primera de Samuel 22:18 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Todo lo que Dios le había dicho que lo hiciera con Amalek, lo hizo con los sacerdotes y el pueblo que era de los sacerdotes. Qué interesante, ¿verdad? Y esto nos trae a una realidad, hermano, que podemos encontrar en muchos de nosotros. Piensa por un instante, este hombre no se tocó el corazón para deshacerse de lo santo, pero tuvo misericordia de lo abominable y pecaminoso. Esta es la realidad del ser humano, hermano. Muchos son los que están haciendo esto en sus vidas. Dios ha dicho: deshazte de estas cosas que son sucias en tu vida. Deshazte de estos pecados en tu vida, pero no lo han hecho. Desde la caída del hombre podemos observar que esto está sucediendo desde Adán y Eva. Vemos cómo ellos estuvieron dispuestos a sacrificar lo santo, que era el mandamiento que Dios les había dicho: no toques, no comas de ese fruto. Decidieron sacrificar eso. Pero vemos que esto sigue conforme pasa el tiempo, y lo puedes ver en el pueblo de Israel en la Biblia. Dios los libera, estos son constantemente, van en busca de dioses paganos, y podemos ver cómo Israel en unas etapas de su vida decide sacrificar a los sacerdotes de Jehová y dejan vivos los sacerdotes de Baal y los de Astarot. Y es muy interesante, hermano, que esto lo hace una y otra vez. Juan 3:19 está hablando acerca de esto mismo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gente ama más las tinieblas, lo pecaminoso, que lo santo, que lo puro. Y dice: porque sus obras eran malas. Podemos ver la razón. Sus obras tienen que ver con maldad, por eso aman más las tinieblas. Lo vemos también en Cristo mismo. Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y respondiendo el gobernador, versículo 21 dice de Mateo 27, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Inclusive en ese momento, hermano, el pueblo de Israel prefirió a un asesino, ¿verdad? A un criminal como Barrabás. Y quiso que Jesús, lo santo, fuera sacrificado. Lo podemos ver, hermano, constantemente en la naturaleza del hombre. El apóstol Pablo advirtió que esta generación en la que tú y yo estamos viviendo estará marcada precisamente por esto. Segunda de Timoteo 3:4 dice que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Amarán más aquello que es pecaminoso que aquello que es santo. Estarán dispuestos a sacrificar primeramente lo santo antes que sus deseos. Y esta es la gran tragedia, hermano, que puede ocurrir en nuestras vidas si no tenemos cuidado. Y la pregunta es en esta mañana, ¿qué es lo que tú estás sacrificando? ¿O qué es lo que has sacrificado hasta hoy? ¿Has sacrificado lo abominable, lo que Dios ha ordenado que sacrifiques en tu vida? ¿O has sacrificado las cosas santas que Dios tiene puestas para nosotros? ¿Acaso, hermano, has perdonado? ¿Has tenido compasión de esas cosas pecaminosas? Pero no has tenido misericordia de lo santo. Y sabes, hermano, esto terminó con el destino de Saúl. Y si no tenemos cuidado, también puede ser el final del destino de muchos en esta mañana. Quiero hablarte por último acerca de sacrificando lo correcto. Podemos ver, hermano, que aparentemente es muy sencillo, ¿verdad? Muy evidente qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que sacrificar. Y eso es, ¿verdad? Obviamente lo que Dios nos pide que sacrifiquemos. Pero lo que es realmente importante hasta este punto es hasta dónde estás dispuesto a poner la obediencia a Dios antes que tus propios deseos. Porque eso va a marcar la diferencia. Saúl puso antes sus deseos que su obediencia a Dios. Esto es lo que va a determinar hacia dónde se irá la balanza, hacia dónde te vas a inclinar. Esto será lo que va a determinar esas áreas en tu vida. Podemos ver el ejemplo de Saúl en la Biblia. Por eso está ahí, hermano, porque nos marca el camino y la decadencia de un hombre que tenía un gran destino, que fue levantado como el primer rey de Israel, desobedeció la voz de Dios, sacrificó lo santo en vez de lo abominable, pero vemos su triste final. Primera de Samuel 31:3 dice, Primera de Samuel 31:3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron las flechas y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aquí está el triste final de este hombre con un gran destino. Él murió por su propia espada, se sacrificó a sí mismo. Y hermano, escúchame, si sacrificas lo santo, morirás por tu propia espada, por tus propias decisiones. Él decidió perdonar lo abominable y sacrificar lo santo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado le dio su paga.
Hubo muerte en su vida, destrucción. Pero Romanos también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tú escoges, hermano, qué es lo que mantendrás vivo en tu vida o qué es lo que vas a sacrificar. ¿Acaso será lo santo o será lo abominable que Dios pide que destruyamos de nuestras vidas? En esta hora quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Estás viendo este mensaje y no le has entregado tu vida a Cristo. Quiero decirte que hay respuesta en Cristo Jesús. Solamente dale una oportunidad a Cristo y Él puede cambiar tu destino. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te apartaste de los caminos de Dios. Quiero decirte que Cristo quiere darte una nueva oportunidad. Si eres honesto con Dios, honesta, levantarías tu mano. Amén. Quisiera guiarte en una oración si quisieras regresar a los caminos o quisieras aceptar a Cristo. Mi Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que pequé contra ti, Señor, y te pido que me perdones, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz y por tu muerte, Señor. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quisiera hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta tarde, en esta mañana, perdón. ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Es muy interesante, hermano, que lo primero que a veces sacrificamos son las cosas sagradas, lo santo. Estoy hablando, hermano, de la oración. Estoy hablando del tiempo consagrado a Dios. Estoy hablando de tu familia. Estoy hablando de tu matrimonio. Estoy hablando de cosas santas. Muchas veces estamos dispuestos a sacrificar todo eso antes que sacrificar las cosas pecaminosas de nuestra vida. Pero en este momento necesitamos tomar una decisión. Y este mensaje es precisamente porque Dios quiere ayudarnos y advertirnos y que cambiemos el rumbo por el que vamos. Que miremos la vida de Saúl y que nos demos cuenta el triste final que tuvo. Pero hermano, tú y yo tenemos una esperanza porque Cristo Jesús en esta hora nos está advirtiendo. Y hermano, es tiempo de sacrificar lo abominable y lo pecaminoso. Amén. Toma una decisión en esta hora. Dios te bendiga. Guarda este mensaje y ponlo por obra.